Bueno, ¿qué tal con todos? Buenas tardes. Ahora vamos a ver la clase número 4 que quedó pendiente el día de ayer sobre derivadas de funciones trigonométricas. Pues bueno, en especial vamos a trabajar las 6 funciones trigonométricas principales. No vamos a ver hoy las derivadas de las inversas, solo vamos a concentrarnos en el seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente, y entonces en esas derivadas nos vamos a concentrar hoy. Vamos a ver una tabla donde aparecen estas derivadas por fórmula. Recuerden que las clases son derivadas por fórmulas. Entonces, echándole un ojo, sería lo que tenemos aquí. Tenemos que la derivada con respecto a x de seno de x es igual a coseno de x. La derivada con respecto a x de tangente de x es igual a secante cuadrado de x. La derivada con respecto a x de cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrado de x por fórmulas. Tenemos también la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. La derivada con respecto a x de la secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Y la derivada con respecto a x de la cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces nos vamos a basar en esas 6 fórmulas para poder derivar cualquier ejercicio, pero recuerden que para comprobar que esta es la derivada respectiva se ha de haber trabajado con la definición de derivada para encontrar dicha respuesta. Pues en este caso vamos a hacerlo por definición la derivada del seno de x. Entonces vamos a comprobar esta fórmula de aquí por definición con la teoría del límite. Vamos a comprobar la primera que vemos aquí, la derivada de seno de x, y dice que es igual a coseno de x. Entonces eso vamos a trabajar por acá y vamos a tener lo siguiente. Si me piden la derivada con respecto a x de seno de x, que vamos a escribirla de la siguiente manera por definición, entonces voy a escribir lo siguiente. Muy bien. Y entonces por definición se tiene la siguiente expresión. El límite cuando h tiende a 0, vamos a escribir esa expresión. Cuando h tiende a 0, ¿de qué expresión? De la siguiente expresión de f de x más h menos la función con respecto a x, y esto dividido para h. Cerramos paréntesis. Entonces por esta definición de derivada vamos a encontrar cuál sería la respuesta de la derivada de seno de x. Entonces, ¿cómo sería la situación aquí? Primero que nada debo encontrar f de x más h, y sería lo siguiente. Escribimos para evaluar el límite con la función seno, sería límite cuando h tiende a 0 de esta manera, y ya comenzamos a evaluar. Entonces, si es que me piden que evalúen x más h, en vez de la x voy a poner esa expresión, pero sería entonces seno de x más h. Muy bien. Y de ahí menos la función, que sería seno de x, y todo esto está dividido para h. Entonces, antes de copiar esto, tenemos de esta manera, ¿no es cierto? Y esto dividido para h. Ahora, por identidades trigonométricas, para llegar a la respuesta de la derivada de seno de x más h es igual a lo siguiente. Si es que tendríamos por acá escrito, sería seno de x más h es igual a la siguiente identidad trigonométrica, es la que vamos a ocupar, espero la puedan observar. Es igual a esta de aquí, seno de x por coseno de y más coseno de x por seno de y. Es decir, que si tenemos la suma de dos ángulos para seno de la función seno, tendríamos que cambiarla por esta expresión de aquí.
y esa identidad trigonométrica es la que vamos a utilizar. Entonces tendría que esto es igual a seno de h, seno de x por seno de h más coseno de x por coseno de h. De esta manera tendríamos, a ver, entonces aquí es seno de x por coseno de h. Según la identidad trigonométrica estamos siguiendo, y acá sería más coseno de x por seno de h. Muy bien. Esta identidad trigonométrica vamos a aplicar aquí en el límite, en el numerador, para poder encontrar por definición la derivada de seno de x. Si aplicamos esa expresión al numerador que vamos a tener, esto de aquí, el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué expresión? Va a ser de la siguiente. En vez de seno de x más h, vamos a escribir toda esta expresión por identidad trigonométrica. Y esto menos seno de x. Y esto está dividido para h. Y cerramos paréntesis. Muy bien. Entonces de aquí tenemos que hacer un poquito de factorización para poder emplear algunas propiedades de los límites y llegar a la respuesta. En este caso lo que vamos a hacer es agrupar y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el límite cuando h tiende a 0, esta expresión de aquí que estamos haciendo por definición, me va a quedar de la siguiente manera. Voy a separar y agrupar y me va a quedar de esta manera. Coseno de x va a salir de la expresión de aquí, de coseno de x por seno de h. Vamos a dejar acá fuera el coseno de x y vamos a tener acá seno de h dividido por h. Recuerden que yo puedo separar el numerador porque tengo solo un denominador para cada una de las expresiones que tengo aquí. Y voy a agrupar a menos seno de x con seno de x por coseno de h. Voy a sacar factor común. Entonces sería de la siguiente manera. Más el límite. Recuerden que cuando tenemos un límite y están sumando o restando expresiones, entonces esto sería igual a la suma o la resta de los límites. Entonces vamos a tener en la siguiente expresión más el límite cuando h tiende a 0. Sacamos factor común seno de x de esta expresión de aquí con la de acá. ¿Y qué me va a quedar en fracción? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar coseno de h, que es la variable en la que quiero encontrar el límite, menos 1 sería aquí, ¿no es cierto? Porque si seno de x es el factor común, seno de x dividido para seno de x me va a dar 1. Y esto está dividido para h. Y cierro paréntesis. Muy bien. Ahora vamos a observar lo siguiente. El coseno de x, como es una variable que no tiene que ver nada con h, que es el límite que yo debo evaluar, entonces vamos a dejar de la siguiente manera. El coseno de x sería como una constante que saldría a multiplicar al límite, entonces vamos a tener que el coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h dividido para h, que me va a quedar. Vamos a tener lo siguiente. Abrimos paréntesis y ponemos esta expresión seno de h dividido para h. Aquí de igual manera el seno de x se va a comportar como una constante y va a salir a multiplicar al resultado del límite. Entonces vamos a tener más seno de x por el límite cuando h tiende a 0
¿De qué expresión? De lo que me queda, que sería coseno de h menos 1 dividido para h. Esta expresión de aquí. Y muy bien. Ahora vamos a aplicar las siguientes propiedades. Por propiedades del límite, seno de h dividido para h, todo este límite es igual a 1. Y por otro lado, otra propiedad, el coseno de h menos 1 dividido para h, por propiedades de límites, todo este límite es igual a 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Coseno de x y todo esto es 1, entonces me va a quedar coseno de x por 1. Y esto más que seno de x y toda esta expresión de aquí, este límite es igual a 0. Entonces sería coseno de x por 1 más seno de x por 0. Pero recuerden que toda esta evaluación del límite nos indica la derivada, que en este caso sería y' o el diferencial de y con respecto a x. Eso podemos anteponer antes de seguir haciendo el límite, porque estamos haciendo por definición la derivada de seno de x. Y entonces aquí coseno de x por 1 es coseno de x y seno de x por 0 es 0. Entonces aquí me va a quedar la derivada de seno de x por definición. Vamos a tener que y' es igual a coseno de x. Y es exactamente lo que las fórmulas me presentan. Ahí les presento mejor el ejercicio completo. Se puede evidenciar cada paso. Recuerden que aplicamos esta identidad trigonométrica para poder llegar a la respuesta. Y esto por definición hemos comprobado que coseno de x es la derivada de seno de x. Y como les presentaba acá, podemos comprobar para todas las demás funciones trigonométricas, para la tangente, para la cotangente y cada una de estas tres expresiones, que por definición vamos a llegar a esta respuesta. Claro que cada una de estas derivadas por definición van a ser largas, pero a la final nos va a servir esta tabla, ya que necesitamos nosotros derivar por fórmulas. Muy bien, entonces sin más vamos a comenzar con ejercicios, pero aplicando las fórmulas respectivas para derivar. Te pido que compartas el video. Este es el primer ejercicio que hemos realizado. Demostrar por definición de derivada que coseno de x es la derivada de seno de x. Y muy bien, esperando que le hayas tomado una foto, alguna captura respectiva al ejercicio. Y pues sigamos con la clase. Vamos a borrar toda esta expresión de aquí. Vamos a hacer ejercicios con las fórmulas de derivadas trigonométricas. Me piden encontrar y' o diferencial de y con respecto a x de la siguiente función. Y es igual a 1/3 por coseno de 2x. Esa función me piden que derivemos. Recuerden que nosotros ya vimos en clases anteriores, esta es la número 4, la regla de la potencia, la derivada de una constante, la derivada de una suma o una resta de funciones y la derivada por la regla del cociente y la regla del producto y la regla de la cadena. Entonces ahora vamos a realizar ejercicios que contengan todas estas reglas para poder aplicar. Primero, este sencillo que dice que y es igual a 1/3 por coseno de 2x. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a encontrar y'? Pues vamos a hacer lo siguiente. Recordando la derivada de coseno de x que tenemos acá. Tenemos lo siguiente. La derivada del coseno dice que es menos seno de x, pero recuerden que acá en el ejercicio aparece que el ángulo de coseno es 2x. Entonces, ¿cómo sería este proceso? Sería de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x o y' es equivalente. Entonces vamos a poner que y' es igual a... Recuerden que la constante sale de la derivada. Y vamos a tener lo siguiente. 1/3 por la derivada con respecto a x de coseno de 2x. De esta manera aplicamos la tercera propiedad de derivada, la tercera fórmula, donde me indica que la constante se debe extraer de la derivada que quiero realizar. Y si sabemos que la derivada del coseno de x es menos seno de x, también debo derivar a su ángulo. Entonces, en este caso, ¿cómo me quedaría la respuesta? Vamos a hacer un pequeño cambio de variable, o si no, solo decimos lo siguiente.
que y' es igual a 1/3 la derivada de toda esta expresión sería por la fórmula menos seno de 2x, y esto por la derivada del argumento o del ángulo del coseno, que en este caso es 2x, por la derivada con respecto a x de 2x, que es el ángulo de la función trigonométrica. Muy bien, entonces ¿cómo nos va a quedar y'? Va a ser de la siguiente manera: y' va a ser igual a 1/3, pero como está el signo negativo, aquí podemos multiplicar los signos. Más por menos sería menos, y la derivada me va a quedar positiva, entonces sería más por menos menos, y por más sería menos. Entonces voy a poner el signo antes, sería menos 1/3 por seno de 2x, que es el ángulo de la función, y la derivada con respecto a x de 2x, recuerden que el 2 saldría de la derivada y la derivada de x es 1, entonces me va a quedar 2 por 1, me va a quedar 2 multiplicado por 2. Y entonces aquí ya puedo hallar y', y esto a qué va a ser igual. Y' va a ser igual, este 2 multiplicaría al 1, sería menos 2/3 la constante que me queda, por seno de 2x. Muy bien. De esta manera hemos llegado a la solución de este ejercicio de derivar una función trigonométrica multiplicando una constante antes. Entonces, este sería el proceso para llegar a la solución. Ahora vamos con otro ejercicio. Vamos subiendo el nivel de cada uno de los ejercicios para realizar. Entonces vamos a ver el siguiente. Estos son realizados por mí. Recuerden, son ejercicios que he planteado yo y los he resuelto. Tenemos aquí ahora que nos piden encontrar la derivada paso a paso de y igual a secante de 4x. Entonces sería bueno explicar lo que está hecho, pero no es lo mismo. Entonces voy a hacerlo otra vez por acá. Este es el primer ejercicio. Ahora vamos a poner la siguiente función: y es igual a secante de 4x. Este es el ángulo de la función. Muy bien. Primero que nada, vemos la fórmula de la derivada de la secante y me dice que es igual a secante de x por tangente de x. Pero aquí tenemos que el ángulo es 4x. Entonces, ¿cómo sería el caso aquí? Sería de la siguiente manera. Vamos a tener que realizar el mismo procedimiento que el anterior ejercicio. Entonces la derivada de y con respecto a x, que se puede escribir como y', va a ser igual a la derivada de la función. De toda la función, ¿cuál sería? Seguimos la regla, sabemos que la derivada de secante de x es secante de x por tangente de x. Entonces acá sería secante de 4x por tangente de 4x. Y esto multiplicado por la derivada con respecto a x del argumento de la función secante, que sería 4x. La derivada con respecto a x de 4x. Podemos explicarlo acá paso a paso. Acá vuelta se hizo un cambio de variable, acá vuelta estamos haciendo directo. Y sería de la siguiente manera. Sabemos que la derivada de 4x es 4, entonces multiplicaría toda esta expresión. Entonces la derivada va a ser igual a 4 veces secante de 4x por tangente de 4x. Y esta sería la respuesta. Claro que también podemos hacer un cambio de variable respectivo, no tendría inconveniente en ese caso, pero si seguimos detenidamente las fórmulas podemos llegar a la solución. Para encontrar la derivada de esta función me dice que primero derive la función en su totalidad, y sabemos que siguiendo la regla de la derivada de secante de x, que es la principal, si nos dicen, si tenemos esta base
secante de x y su derivada es igual a secante de x por tangente de x. Entonces, si seguimos esa regla, nosotros vamos a derivar rápidamente el ejercicio que nos proponen. Esta es la base que nosotros tenemos, pero aquí el ángulo es 4x y por eso la respuesta ha quedado de esta manera. Primero me dice la derivada de la función en su totalidad. Siguiendo la regla sería secante de 4x por tangente de 4x y por la derivada con respecto a x del argumento o el ángulo de la función trigonométrica, en este caso que es secante. Entonces la derivada de 4x es 4 y pasaría a multiplicar a la derivada de la función. Y entonces esta sería la respuesta de este ejercicio. Solo viendo las fórmulas yo ya puedo seguir realizando ejercicios más complicados. Estas 6 fórmulas son esenciales, entonces hay que echarle mucho ojo e inclusive a veces ya se las suele aprender de memoria, ya las tenemos en memoria y no nos olvidamos. Vamos a ver otro ejercicio. Ahora hagamos que este ejercicio de aquí, y igual a 1/2 por seno al cuadrado de x. Entonces vamos a tener que y es igual a 1/2 por seno al cuadrado de x. Entonces, ¿cómo derivo yo esta función? Pues va a ser de la siguiente manera. Recuerden que la constante va a salir de la derivada y aquí vamos así a usar el cambio de variable respectivo para poder llegar a la solución. Vamos a ocupar la regla de la cadena, aunque sería un poco inusual en este pequeño ejercicio usarlo, pero es por cuestión de notaciones para que se entienda. Sabemos que la regla de la cadena nos decía lo siguiente. La derivada de y con respecto a x, en este caso que son las funciones que intervienen, es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, como aquí involucra una variable u, el cambio de variable que yo debo realizar en esta función debe ser adecuado para poder llegar a la solución mediante este proceso. Si nosotros llamamos u igual a seno de x, ¿por qué? Porque el seno de x está elevado al cuadrado, entonces el cambio de variable sería de esta manera. Si u es igual a seno de x, entonces ¿qué vamos a proceder a hacer? La función se va a convertir de la siguiente manera, con este cambio de variable va a ser igual, y igual a 1/2, y en vez del seno de x voy a poner u, pero seno de x está elevado al cuadrado, entonces sería 1/2 por u elevado al cuadrado. De esta manera. Y muy bien, de aquí puede aparecer la derivada de y con respecto a u, ya que tengo la expresión o la función reescrita con el cambio de variable, y después debo encontrar la derivada de u con respecto a x, que es de la función u igual a seno de x. Entonces vamos a encontrar esa derivada. De la siguiente manera me quedaría la respuesta. Primero debo encontrar el diferencial de y con respecto a u, y eso voy a ponerlo acá al ladito, porque aquí tenemos la función de y con respecto a u. ¿Esto a qué va a ser igual? Recuerden que la constante no se involucra en la derivada de u cuadrado, el exponente bajaría a multiplicar al 1/2, entonces sería 2 por 1/2, y esto por la función y su exponente restado 1, entonces solo me quedaría u. Y entonces, ¿qué me quedaría la derivada de y con respecto a u? La derivada de y con respecto a u, ¿a qué va a ser igual? A ver, pongámosle por acá esa expresión. A ver, aquí ya se confundió todo. A ver, vamos. Habíamos hecho que la derivada de y con respecto a u
que es la expresión que necesito encontrar, es igual a u medio, y la derivada de u cuadrado, el exponente bajaría a multiplicar, entonces sería multiplicado por 2, y su función restado 1 el exponente, entonces 2 menos 1 sería 1 y me quedaría un medio por 2 por u. Y entonces la derivada de y con respecto a u va a ser igual solo a u, porque aquí se simplifica este 2 con este 2 y me va a quedar u. Ya que encontré la derivada de y con respecto a u, ahora debo encontrar la derivada de u con respecto a x según la regla de la cadena. Y esto vamos a escribir por acá. Entonces la derivada de u con respecto a x, por regla sabemos que la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Y entonces ¿a qué me va a quedar igual? La respuesta va a ser de la siguiente manera. Me va a quedar que la derivada de esta función va a ser derivada de y con respecto a x es igual al diferencial de y por el diferencial de u, que era u. Y esto por el diferencial de u con respecto a x, que es coseno de x. Entonces la derivada de y con respecto a x, reemplazando, sabíamos que u es igual a seno de x, entonces me va a quedar seno de x por coseno de x. A ver, aquí no era. Derivada de u con respecto a x es igual a seno de x por coseno de x. Entonces así sería la solución de este ejercicio, ¿no? Aquí era coseno de x y la derivada de y con respecto a x es igual a seno de x por coseno de x, por la regla de la cadena. Y esta sería la solución a este ejercicio. Vamos a realizar otro por acá que tenemos. Si ven, aquí está la solución. Esto está hecho paso a paso, donde se explica que primero aplicamos las derivadas en ambos lados de la función. Luego dice aplicar la regla 3, que dice que la derivada con respecto a x de una constante por la función sería igual a la constante por la derivada de la función. Entonces en este caso sería un medio por la derivada con respecto a x de seno cuadrado de x. Y de ahí aplicamos el cambio de variable, donde dice que sea u igual a seno de x y la derivada de u con respecto a x es igual a coseno de x. Y después, aplicando el cambio de variable, me va a quedar que y' es igual a un medio por la derivada con respecto a x de u cuadrado por la derivada de u con respecto a x. Y me quedaba de esta manera. Y a la final la respuesta es seno de x por coseno de x. Vamos a realizar uno que me pedían por ahí, no sé si era este ejercicio de acá. No, este no era. Este de aquí podemos realizar. Y lo voy a explicar de igual manera paso a paso. Nos piden encontrar la derivada de y igual a x elevado a la seno de x. Entonces este ejercicio, porque aparece la función trigonométrica seno de x, la vamos a realizar por acá. De igual manera ya lo había encontrado la solución, pero sería bueno ver cómo se maneja esta derivada. Y es igual a x elevado a la seno de x. Muy bien. Entonces, para encontrar la derivada de esta función no va a ser sencillo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Debemos aplicar logaritmos en ambas expresiones para yo poder bajar este seno de x, ya que x a la seno de x no puedo decir que puedo hacer un cambio de variable que diga x a la u y así respectivamente, porque esto ya es una función y entonces sería otro tratamiento para poder derivar.
Entonces vamos a aplicar logaritmos en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces me va a quedar logaritmo de valor absoluto de y es igual a logaritmo de valor absoluto de x elevado a la seno de x. Muy bien, entonces logaritmo de y tranquilamente pasaría aquí, no habría ningún inconveniente. Y esto va a ser igual, por propiedades del logaritmo, el seno de x bajaría a multiplicar, pero el seno de x debería estar afuera como exponente, eso no me fijé, pero me quedaría de esta manera. Seno de x por logaritmo de x, aplicando la propiedad respectiva. Y ahora sí procedo a derivar. En este caso derivaría implícitamente, ya que y no está en sí de una manera explícita. Entonces aquí derivando al logaritmo de y me quedaría 1 sobre y, pero siempre que derive a y debo colocar el diferencial en la derivada, es decir, y' cuando derive solo a y. Entonces 1 sobre y es la derivada del logaritmo de y esto multiplicado por y'. Y en el lado derecho tenemos un producto seno de x por logaritmo de x. Entonces, ¿cómo sería el proceso de este ejercicio? Sería de la siguiente manera. Sería que debo derivar primero seno de x y le multiplico por logaritmo de x. Y de ahí sumo esta función por la derivada del logaritmo de x aplicando la regla del producto. Entonces, la derivada de seno de x sería coseno de x. Y esto multiplicado por esta función de acá sin derivar, que sería el logaritmo de valor absoluto de x. Logaritmo de valor absoluto de x. Y esto más seno de x sin derivar por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. 1 sobre x. Muy bien. De aquí puedo observar lo siguiente, que esta y que está multiplicando a la derivada, perdón, dividiendo, pasaría a multiplicar al otro lado. Entonces ya encontraría la derivada directamente. Y' va a ser igual a coseno de y por coseno de x por logaritmo de x. Recuerden que esta y que estaba dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Entonces me quedará y por coseno de x por logaritmo de x. Y esto puedo escribirle como más seno de x dividido para x. Recuerden que aquí no podemos cometer el error de decir simplifico esta x y me queda seno nada más. No puedo hacer esto porque x es el ángulo de la función trigonométrica. Por eso se le suele proteger en paréntesis para no confundir. Y aquí cerramos paréntesis y esta sería la respuesta de este ejercicio. Pues muy bien. Hasta aquí hemos visto algunos ejercicios. Ya nos hemos metido con logaritmos, que no era el punto central de esta clase, pero la idea es que las personas que ya tengan más conocimientos de derivadas sepan que se hizo en este ejercicio para llegar a la solución. Recuerden que esta sería una solución implícita, ya que aparece la derivada de y con respecto a x, también aparece la función y, no solamente con respecto a x. Y acá lo explico paso a paso. Una vez realizado, me quedó de la siguiente manera. Aplicamos logaritmos en la siguiente ecuación dada, que fue el paso que realizamos. Logaritmo de y es igual a logaritmo de x, que es esta expresión de aquí. Y por propiedades del logaritmo dice que el logaritmo de a elevado a la b es igual a b por logaritmo de a. Entonces me quedaría de esta manera. Logaritmo de y es igual a seno de x por logaritmo de x. En el lado izquierdo derivamos normalmente y el lado derecho con la regla del producto para derivar. La derivada de logaritmo de y es igual a 1 sobre y. Y la derivada de seno de x por logaritmo de x es igual a la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primer término por la derivada del segundo. Y me quedaría entonces de la siguiente manera, que la derivada con respecto a x de seno de x por logaritmo de x es igual a coseno de x por logaritmo de x más seno de x dividido para x. Y uniendo las derivadas del lado izquierdo y derecho me quedaría 1 sobre y esto sería multiplicado por y'. Recuerden que cuando derivo implícitamente a y,
Debo colocar la derivada y me quedaría coseno de x por logaritmo de x más seno de x sobre x. Y entonces y' sería igual a y por coseno del logaritmo de x más seno de x dividido para x. Entonces aquí el paso que me faltaría es, recordando que y es igual a x por seno de x, me quedaría ya en función de x la derivada, que y' sería igual a, en vez de y coloco x a la seno de x, que sería la función que necesito en vez de y. Y esto multiplica a coseno de x por logaritmo de x más seno de x dividido para x. Y esta sería la respuesta de este ejercicio aplicando logaritmos. Bueno, por esta ocasión ha sido todo para esta transmisión. Si quieren que transmita algún tema en específico, dejen saberlo por favor en comentarios. Estamos viendo para también luego ver aplicaciones de derivadas e integrales, que es lo más importante del cálculo. Entonces, sin más que decirles, que tengan una buena tarde. Un saludo de mi parte.